Hola amigos, buenos días, quizá buenas tardes para algunos que lo estén viendo ahora. Eh, bueno, ya sabemos todos que seguimos en este contexto de pandemia y de aislamiento, lo cual hace muy difícil poder seguir con las clases con normalidad. Creo que todos aquellos conceptos que podíamos ver a través de videos y de charlas, todos ya los hemos tratado, tocado en mayor o menor medida. Por lo tanto, creo que no nos queda mucho más que empezar a tratar temas propios de la profesión, en los cuales un pequeño pantallazo pudimos dar en los momentos en los cuales empezábamos a desandar este camino cuando podíamos hacer las clases presenciales. Bien, yo les expliqué cómo había sido la evolución de los equipos y cómo esta evolución permitió que los equipos fueran reduciéndose en tamaño y principalmente empezando a enfocar comercialmente la visión hacia un público masivo. Es decir, los equipos se empezaron a pensar para el usuario final, para el consumidor hogareño. Así, luego de los 50 empezaron a hacerse cada vez más comunes la aparición de los equipos para refrigerar principalmente algunos ambientes de la casa. Es de notar que algunos equipos también incorporaban la función de calefacción, pero en esos momentos los equipos, la calefacción lo hacían a través de una resistencia. No usaban una inversora, una válvula inversora, una bomba de calor como suele llamarse. Ahora bien, ya habíamos visto también que estos equipos eran los llamados equipos de ventana, simplemente porque era muy usual modificar la ventana para poner el equipo en una unidad compacta, todo en uno. Se modificaba la ventana y uno ya podía tener a su disposición el equipo de aire acondicionado con solo enchufarlo a la red eléctrica. La verdad que fueron muy comunes, pero mayormente los costos eran todavía elevados. Era difícil encontrar una casa eh, de, digamos, media, ¿sí? Para una familia de clase media, que tuviese un aire acondicionado. Eventualmente podían llegar a tenerlo y obviamente era una elección muy específica en dónde iba el aire acondicionado, si en un ambiente principal o en un dormitorio, seguramente en el dormitorio principal. Luego, con los avances de la industrialización, el nuevo concepto con la vuelta al tema de los aires divididos, los aires split, se produjo una masificación del consumo, por ende bajaron los costos de producción, aparecieron nuevas tecnologías, nuevos gases, apareció el R22 reemplazando al R12 y esto posibilitó que fueran principalmente también mucho más económicos y también que tuvieran mejor rendimiento. En una carrera que no se detiene, porque obviamente el gas R22 fue desplazado hace poco tiempo por el R410, manteniendo los mismos principios de funcionamiento pero con distintos parámetros. Estos distintos parámetros provocan que el rendimiento que tienen estos aires sea superior. Incluso nuevas tecnologías como los aires inverter posibilitan que cada vez el consumo sea lo más acotado posible. También se ofrece en el mercado una nueva gama de potencias. ¿Esto por qué? Porque muchas veces se tiende a sobresaturar los ambientes en cuanto a la potencia instalada, pensando que más es mejor. La verdad que esto no tiene una relación directa eh, con los beneficios que uno puede llegar a obtener. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que un aire acondicionado más grande va a cumplir su tarea en un menor tiempo, en una habitación dada, por ende,
el tiempo de uso va a ser menor y la vida útil va a ser mucho más prolongada. Lo cierto es que no siempre esta ecuación de la vida útil termina teniendo un correlato con el incremento en el consumo. Obviamente un aparato más grande consume más. Y hoy por hoy, en los días que están tan delimitados los rangos en los cuales las tarifas eléctricas se establecen, entonces no siempre consumir más en menos tiempo les va a posibilitar un ahorro. Eso es algo que tienen que tenerlo muy en cuenta. Por línea general, tengamos que pensar que lo que tenemos que lograr es que cada ambiente tenga el aire acondicionado que hace falta. En el cuaderno que yo les he dejado tienen todos detallado cuáles son los cálculos mínimos que tenemos que hacer para pensar qué tipo de aire va en cada ambiente. Y esto es algo en lo cual nosotros tenemos que ser claros con el cliente cuando nos pide el asesoramiento. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es instalar el aire, obviamente, y realmente brindar un asesoramiento deficiente a nosotros, la verdad que no nos beneficia para nada, y mucho menos al cliente. Nosotros vamos a instalar el aire, sea de 2.500, sea de 4.500, sea de 6.000, lo vamos a instalar igual. El cliente seguramente va a recurrir a nosotros para instalarlo si es que previamente nos pidió el asesoramiento. Así que empecemos a leer todo el material sobre cómo efectuar normalmente el cálculo, si bien más o menos está estandarizado, pero tenemos que tener esas herramientas. Luego ya otro tema que me gustaría conversar antes de que esto se haga muy largo, y porque me gustaría también obviamente tener las opiniones de ustedes, y es lo que veníamos hablando sobre el tema de la profesionalización de lo que nosotros ofrecemos. Es bien entendido y bien aceptable que cuando uno recién empieza lo hace con las armas que tiene a mano, ¿sí? Pero no debemos dejar que algún éxito inicial que tengamos, o quizás alguna frustración, nos permita tapar, ocultar que esta es una profesión que tiene realmente mucho futuro. Ya hemos visto en años anteriores, especialmente entre el 2008 y el 2013, 2014 les diría, cómo exponencialmente creció la cantidad de aires acondicionados instalados en los hogares. Aquellos que no tenían tuvieron su primer aire acondicionado, y aquellos que ya lo tenían prontamente compraron otro para la otra habitación, y así. Y esto es una tendencia que va a permanecer. Ya prácticamente no se construyen, por ejemplo, nuevos departamentos que no tengan previsto la instalación del aire acondicionado, ya sea previsto eléctricamente o previsto con una preinstalación de las cañerías y los desagües asociados. Por eso es muy importante que piensen que esto es una profesión que va más allá del día de hoy. Ustedes tienen que ir buscando la forma de, por un lado, posicionarse en el mercado. Ya hemos hablado mínimamente de alguna pauta de marketing, y lo vamos a tratar más adelante, pero por sobre todas las cosas, comprender que como toda profesión, necesita del respeto a la misma. Y el respeto a la profesión está dado en seguir los lineamientos que hablan de una buena instalación, un buen asesoramiento, una buena reparación, porque inherentemente relacionado con las instalaciones están las reparaciones. Cuanto más aires hayan instalados, tanto más posibilidades de tener un mercado de reparación. Y el mercado de reparación se hace cada vez más grande a medida que las situaciones económicas se deterioran. ¿Por qué? Porque la inversión para comprar un aire acondicionado se hace cada vez más grande a los bolsillos, que quedan cada vez más flacos. Por ende, la gente, en vez de decidir cambiar un aire, decide intentar repararlo. Y es ahí donde nosotros tenemos que
estar para brindar el mejor de los servicios. Bueno amigos, 10 minutos, no quiero hacerlo mucho más largo, pero me gustaría que esto lo escuchen, que lo reflexionen y lo charlemos en el chat que está a disposición. Por supuesto que les vuelvo a insistir de que lean la primer parte del material que les dejé para ver el tema del cálculo de las potencias que debemos instalar en cada uno de los ambientes, y ya en la próxima que nos encontramos vamos a hacer una charla con ejemplos para que veamos qué aire va en cada situación. Les mando un abrazo grande y como siempre saben de que estoy a disposición para cualquier tipo de consulta.